Si estás haciendo un contrato con ChatGPT o utilizando solamente inteligencia artificial, permíteme que te diga que pares y dejes de hacerlo. No porque ChatGPT no escriba bien, porque escribe muy bien, muy coherente. Hasta gusta leerlo y dices, anda, qué sabio. Sino porque si tú utilizas estos contratos para proveedores, para clientes, para tus negocios, para tomar las decisiones más importantes de tu negocio, permíteme que te diga que la IA no tiene el contexto correcto de tu negocio, por mucho que le hayas escrito 4 párrafos. 4 párrafos no definen el contexto de tu negocio o los objetivos o la estrategia por la cual tú haces un contrato. Y en segundo lugar, porque no hay un criterio humano. No hay un criterio en base a la experiencia, como por ejemplo en base a la experiencia que puede tener un abogado resolviendo este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sea un abogado que sepa cómo funciona la propiedad intelectual, los conflictos que tienen los negocios digitales, etc. Así que permíteme que te diga que en este vídeo te voy a enseñar por qué no deberías utilizar un contrato con ChatGPT o no deberías hacerlo y que a partir de este conocimiento tomes decisiones informadas. En primer lugar, soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, en negocios digitales y soy el encargado de revisar muchos contratos de mis clientes, incluso hacerlos y decirle esto aunque esté hecho con ChatGPT no lo vas a firmar precisamente por estos errores. Y en segundo lugar, porque soy el abogado que cuando hay un conflicto tiene que ir a los juzgados a defenderlo. Entonces, te puedo asegurar que te voy a decir qué es lo que funciona en un juzgado, qué puedes reclamar y qué va a ser imposible defender y por supuesto te voy a decir qué criterio tendrías que tener a la hora de firmar un contrato que hayas hecho con ChatGPT, ¿vale? Importante. Para mí algo que ayuda muchísimo es que utilices la IA para tomar decisiones, no para escribirlas, fabricarlas y tener eso como un todo, como si fuera, vamos, la Biblia. No, ChatGPT es muy bueno dándote ideas, es muy bueno incentivando tu creatividad, tu criterio, pero fíjate, es bueno que lo utilices como herramienta para que tú crees o para que tu criterio a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones de empresa, de negocio o de firmar un contrato, a la hora de escribir una idea, de redactar un contrato, que tú tengas esa información previa, pero no dejes que quien te puede dar ideas o quien te puede incentivar o quien te puede de alguna manera inspirar sea quien termina redactando o tomando la decisión tal cual. Es decir, confundimos mucho el preguntarle cosas a ChatGPT para hacer mi propio criterio, ¿vale? O preguntárselo a una IA, a la Cloud, a Gemini, a quien sea, o preguntarle a Google, ¿vale? Porque a lo mejor tú entiendes que la IA está en Google. No hay que confundir el pedir información, como cuando le preguntas a amigos, con el que la información que me den ya sea mi criterio. No, tú tienes que tener tu criterio y debes saber buscar las fuentes de información y tener criterio, saber cribar y saber discriminar, es decir, rechazar la información que no es correcta. Y hay mucha información correcta, pero también hay mucha que no lo es. Y por eso las inteligencias artificiales, igual que Google, tienen mucho contenido indexado que aparece en los resultados y a veces es hasta contradictorio. ¿Por qué? Porque no saben hasta qué punto algo es 100% cierto o eficaz, y tampoco no saben hasta que algo es 100% erróneo. Por lo tanto, en muchas ocasiones dicen, oye, pues tengo dudas, pum, tú eliges lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si te da igual lo que te estoy diciendo, mi recomendación es que escuches lo que te tengo aquí que decir y utilices estos tips, estas ideas que te voy a dar para evitar que un contrato hecho con ChatGPT arruine un negocio, te meta en problemas o incluso te desproteja, que a veces lo que quieres es protegerte y vas a conseguir todo lo contrario. Primero de todo, un contrato no consiste en un texto bien escrito que lleva tu firma. No, un contrato es un instrumento, una herramienta jurídica que te permite hacer que cuando haya un conflicto sepamos cómo resolverlo, o que te permite que el día que sucedan cosas que pueden suceder buenas o malas, tú tengas un poco esas instrucciones, tanto tú como las personas que lo han firmado, sepáis cómo van a relacionarse las cosas o cómo van a resolverse los problemas y cómo va a suceder todo lo que tenga que suceder. Y teniendo esto en cuenta, uno de los principales problemas o de las cosas más importantes es la descontextualización. Es decir, las IAs no tienen el contexto de todo lo que tú vas a arreglar en un negocio o en un contrato. Por lo tanto, lo que más me encuentro en un contrato hecho con IA o hecho con ChatGPT es contratos con leyes que no tocaría aplicar, ¿vale? O que no han tenido en cuenta, sobre todo, ya no leyes erróneas, porque a veces ChatGPT te sugiere una ley y es correcta, pero en muchas ocasiones omite leyes que tú no conoces y como tú no las conoces, tú no se las puedes pedir. Tú no le puedes decir, oye, ten en cuenta el Código Civil, ten en cuenta la ley de propiedad intelectual, la ley de marcas, la ley de competencias leales, etcétera, o la ley de patentes, lo que sea. Ten en cuenta el Código de Comercio, la ley de los reglamentos, los consumidores, la protección de consumidores, todo, la directiva X, ¿vale? No las conoces y no puedes pedirle que las haga. Entonces, ahí es donde hay esa descontextualización. Le falta contexto y no se lo puedes dar porque tú tienes esa falta de información. Igual que si yo, pues por ejemplo, quisiera tomar decisiones puramente, exclusivamente con ChatGPT sobre mi salud. Me falta muchísima información
formación a mí como médico, porque no me dedico a ello, no tengo estudios para ello. Por lo tanto, estoy descontextualizado. Y evidentemente, si es una IA, la IA está descontextualizada. Y por eso se utilizan leyes que no toca, jurisdicciones. A veces la IA no entiende muy bien dónde vas a hacer el negocio y no te aplica bien el país en el que vas a estar trabajando, o si hay leyes territoriales que tengan que tenerse en cuenta. Incluso no te va a advertir de las consecuencias de poner una cláusula. Eso es muy interesante. A veces yo, cuando estoy trabajando en un contrato, revisando el contrato de un cliente, le digo, oye, ¿tú sabías que cuando firmabas esto implicaba este tipo de obligaciones o de responsabilidades? No, no lo sabía. Digo, vale, te faltaba ese contexto. ¿Tú sabías que si firmas esto tienes unas obligaciones y no te las puedes saltar? Por ejemplo, si tienes la exclusividad para un territorio, tú no puedes ir a vender a otra provincia de España o no puedes ir a vender a otro país. Esto pasa muchísimo, sobre todo hoy en día que las empresas vendéis en internet, online, etc. ¿Tú sabías que no puedes vender en Amazon en Alemania si no tienes esa cesión de poder vender en Alemania, por ejemplo? Yo es que en Amazon vendo en todos lados donde Amazon me deje vender. No, ¿sabes que no tienes esas cesiones? No, no lo sabía, a mí nadie me ha explicado. Pues esa falta de contextualización es muy importante. Por supuesto, cláusulas inválidas. El no tener el contexto correcto, no saber cómo funciona la ley, hace que haya muchas cláusulas que el día de mañana no se pueden ejecutar, o que simplemente un juez, cuando las vea, va a decir que son inválidas y que las va a anular, y por lo tanto se van a tener por no puestas. ¿Por qué? Porque la consecuencia de una cláusula nula, o que es inválida, es que se tiene por no puesta. Otros dos problemas muy importantes, por un lado, es la propiedad intelectual mal regulada o mal contextualizada. No se tiene claro lo que se está regulando, lo que se va a ceder, lo que se va a vender, cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual. Ni siquiera se deja claro qué derechos hay sobre la cosa o sobre lo que se cede, ¿vale? Sobre la obra creativa, el objeto, ¿vale? Te pongo diferentes sinónimos para que entiendas a lo que me refiero, o el producto en general o el diseño. No se tiene claro, y por lo tanto luego, a la hora de hacer negocios, hay gente que no tiene muy claro si ese contrato le protege, no le protege, estoy en riesgos, si el diseñador me ha cedido todos los derechos o no, no lo pone claro. Y todo lo que no ponga claro, mucho cuidado, porque puede llevarte a tomar decisiones que te hagan cometer errores o tomar riesgos que luego no van a estar protegidos por un contrato bien hecho. Por eso considero que ChatGPT puede llegar a hacerte, en su mayoría de ocasiones, por muy avanzado que sea la versión de ChatGPT que utilizas o de pago, ¿vale? La suscripción que tengas, puede hacerte cláusulas vagas, ¿vale? Vagas, ambiguas, genéricas, y que no están muy enfocadas al contexto, al objeto de lo que quieres regular, a la propiedad intelectual, o incluso, por otro lado, que no estén bien definidas los entregables, las obligaciones, las responsabilidades y todas las circunstancias en las cuales se desarrollan los negocios o el contrato que habéis cerrado, ¿vale? ¿Y esto a qué te lleva? A que el día que hay un conflicto, hay un problema, cada parte que estáis en el conflicto interpretáis el contrato de una manera. ¿Te suena? Cuando a veces alguien se divorcia y hay muchas cosas que no estaban escritas porque no se escribe nada, cada uno tiene una versión de los hechos o cada uno quiere una cosa. Pues es un poquito eso. Yo creo que eso en los negocios es lo que más bloquea. Un autor, clientes que son autores que se ven bloqueados, sus obras están bloqueadas porque los contratos no estaban claros y en ocasiones no saben qué pueden hacer o qué no pueden hacer. La editorial también. Tengo clientes que son editoriales y dicen, oye, no sé si puedo distribuir este libro, por ejemplo, en versión digital, porque no ha quedado claro en el contrato, o en otros países, o incluso si yo puedo, sin pedírselo al autor, traducir el libro, aunque tenga un contrato de editor. ¿Me explico? Todo eso pasa. Y luego, evidentemente, en lo que es la distribución de negocios, hay muchas empresas que no tienen muy claro lo que han cedido y luego no saben si pueden llegar a otras relaciones con otros profesionales o firmar acuerdos con otras empresas, porque a lo mejor eso incumple otros contratos que tienen firmados. Entonces, fíjate la inseguridad jurídica que se crea, que al final, si te pasa, sabes que en lo que entras es en un bloqueo mental máximo de, oye, no puedo operar porque no sé si haciendo esto lo hago bien, pero sé que si no lo hago perjudico mi negocio, porque ahora necesito tomar este tipo de decisiones o necesito escalar el negocio, expandir, comprar esta propiedad intelectual para unirla, pero no sé si puedo. Entras en una inseguridad y un cacao mental que yo muchas veces digo, por favor, asesórate. O sea, yo al final de este vídeo te voy a recomendar que me conozcas, que trabajemos juntos, que te asesores, y lo que siempre te digo al principio del vídeo, esta información que te estoy dando es orientación legal, pero no es asesoramiento, no nos conocemos. O sea, no sé cómo es tu empresa, cómo es tu proyecto, cómo es el contrato que has generado con ChatGPT o lo que estás haciendo, y me preocupa. O sea, sin conocerte ya me preocupa, porque si has llegado a este momento es porque sabes que lo que estoy diciendo no son tonterías y sabes que a un abogado tampoco le sobra el tiempo para perderlo grabándote un vídeo. Entonces yo lo que hago, en serio, ojalá te ayude, pero no es asesoramiento. Entonces, si tú quieres asesorarte sobre las decisiones que estás tomando, sobre lo que estás firmando, mi recomendación, mi honesta recomendación, es que entres en el enlace de abajo, vayas directamente al formulario en mi página web donde puedes contratar una consulta y reserves una consulta, y en una hora
revisemos todo lo que has hecho. O sea, yo soy súper honesto y súper transparente. Si quieres que revisemos algo que has hecho con ChatGPT, lo hacemos, ¿vale? No te voy a decir, no, esto está mal porque no lo he hecho yo. No, yo no soy de ese perfil de profesionales, yo quiero darte una solución y si te tengo que decir, oye, esta cláusula no está bien, te lo voy a decir, te voy a decir el porqué, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que a mí me gustaría en muchas ocasiones cuando revisamos un contrato, cuando reviso algo, un conflicto con un cliente, decirle, oye, ¿entiendes el problema? Sí. ¿Entiendes cuál es la solución? Sí. Vale. ¿Entiendes qué tendrías que hacer si vuelve a suceder lo que ha sucedido para ya no tener el mismo problema? Si me dice que no, se lo vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque yo no solamente quiero resolver el problema, no solamente quiero explicarte por qué este contrato está mal, quiero que entiendas qué es lo que tienes que saber para cada vez que hagas un contrato tomar las decisiones correctas. Es decir, si trabajando conmigo consigo que te solucione un problema y no volvemos a trabajar, pero no volvemos a trabajar porque a partir de ahí has aprendido y sabes hacer las cosas bien sin necesidad de que yo esté revisando cada vez lo mismo, yo es que me quedo satisfecho. O sea, ojalá. O sea, yo no quiero generar dependencia en clientes, yo lo que quiero es que los clientes aprendan conmigo, se vayan contentos, me recomienden si me tienen que recomendar y si no, pues que me dejen una reseña de, oye, tío, me has ayudado muchísimo, estoy súper contento. Ojalá. Y bueno, ya vas viendo por dónde voy. Importante, aparte de lo que yo te estoy explicando, quiero que sepas que trabajar con una inteligencia artificial como es ChatGPT, si no tienes la suscripción que te permite, es decir, la de empresa, la de Pro, que te permite poder compartir datos de forma confidencial, quiero que tengas claro que estás infringiendo de varias maneras la confidencialidad o que estás infringiendo de varias maneras la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque, primero, ChatGPT es una empresa OpenAI con sede en Estados Unidos. Si tú vuelcas documentación de clientes, documentación que tiene datos, ¿vale? Que están protegidos conforme a la privacidad, ¿vale? Por el Reglamento Europeo de Protección de Datos y por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, quiero que sepas que tú al introducir estos datos, lo que estás haciendo es compartirlos con una empresa que está en Estados Unidos. Automáticamente estás cometiendo una vulneración del derecho a la privacidad de las personas que están incluidas en estos datos. Eso por un lado. En segundo lugar, si tú tienes acuerdos de confidencialidad, quiero que sepas que toda la información que estás compartiendo a ChatGPT para que te ayude a crear este contrato, para que te ayude a analizarlo, para que te ayude a contestar correos electrónicos, esto está infringiendo la confidencialidad. ¿Por qué? Porque se lo estás compartiendo a una empresa y ChatGPT y todas las IAs te dicen que salvo que tú pagues un nivel de suscripción importante, que al final es, oye, como me pagas, yo no voy a utilizar tu contenido, no voy a utilizar tu información, no te voy a robar nada. Pues salvo que estés pagando, quiero que sepas que todos los que utilizáis ChatGPT gratis, que tenéis simplemente el Plus, ¿vale? Que es la primera suscripción, que parece un Netflix, quiero que sepas que estaréis infringiendo esto. Y si en algún punto de esta vida, ¿vale? Porque puede suceder, en algún momento esos datos son revelados, igual que ha pasado en Estados Unidos, OpenAI tiene demandas, tiene reclamaciones judiciales porque autores, editoriales, periódicos, sabemos que el New York Times tiene reclamaciones judiciales contra ChatGPT. Si en algún momento aparece información que es confidencial porque ha salido a través de que alguien ha hecho un buen prompt y ha conseguido saber que esa información se había introducido en algún momento a la plataforma, cuidado, porque si solamente tú eras la persona que podía utilizar ChatGPT y darle esa información, sería muy fácil saber de dónde ha salido la brecha de información o de datos, ¿vale? Entonces, importante, ten muy en cuenta el tema de la confidencialidad y las obligaciones que has firmado. Y si no, haz una cosa, cuando quieras utilizar ChatGPT para trabajar con tus clientes, es tan fácil como que en los contratos que firmes con los clientes pones una cláusula de que ellos te dan consentimiento para que igual que utilizas servicios como Google, servicios como para Drive, por ejemplo, para guardar en la nube o para cualquier cosa, o utilizas servicios de Meta, ¿vale? Que firmes una cláusula en la cual ellos te permiten trabajar con inteligencias artificiales como por ejemplo los de OpenAI, ¿vale? Importante, solamente para evitarte ciertos problemas, que aquí te regalo el tip. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque tú imagínate que estás hablando de estrategias de negocio, de cosas muy importantes que valen mucho dinero según la decisión que se tome en el negocio, y eso termina pues filtrado en algún sitio o de alguna manera pues es información que termina siendo revelada o no sé, manipulada de alguna manera. Es decir, no me quiero imaginar el uso que se le puede dar a la información de la cual tú pierdes el control. Entonces recuerda, la IA no firma NDAs ni acuerdos de confidencialidad contigo, por lo tanto responsable de la información que vuelcas eres solamente tú. Y con esto voy a hacerte un rápido resumen de cuáles serían las consecuencias si hacemos las cosas mal. Perder dinero, es decir, hacer negocios en los cuales perdemos dinero o recibimos reclamaciones que evidentemente tienen una consecuencia económica. Tener conflictos solamente porque hemos hecho mala gestión de la IA a la hora de redactar un contrato y tenemos un contrato que es un churro, ¿vale? Pues todo eso nos va a generar conflictos que cuesta dinero arreglarlos. O como mínimo, los problemas que generan tienen un coste económico. Por ejemplo, una empresa no puede vender un producto y por lo tanto el tiempo que no vende no genera esos ingresos o esos beneficios. Por otro lado, tengo mal gestionado unos derechos de propiedad intelectual con un diseñador, con un autor, etcétera. Por no haberlo hecho bien, tengo que volver a negociar con el autor ahora me pide dinero o tengo que pagar asesores, abogados de propiedad intelectual, que ojalá sea yo y ya que me conoces trabajamos juntos, pero bueno, y tengo que pagar profesionales que al final me tienen que asesorar y solucionar el problema. Costes económicos. Por otro lado, no están bien reguladas
las cosas importantes en tu negocio y el día que tienes un conflicto tienes que ir a los juzgados. ¿Para qué? Para que un juez, alguien imparcial, ponga solución y decida quién tiene la razón, porque el contrato o las cláusulas son ambiguas. En consecuencia, todo esto te genera una pérdida del control sobre tu negocio, sobre tus decisiones, importante. Que seamos realistas. Ahora mismo, a día de hoy, como funcionan las cosas de rápido, pues el perder el control no es algo que nadie quiera para su negocio. Y como he dicho en otras ocasiones, en el peor de los casos, pues malas decisiones tomadas en un contrato, malas consecuencias, pues pueden llevar directamente a que cierres el negocio o directamente pues tengas que venderlo o tengas unas deudas que te lleven a la insolvencia y no puedas seguir operando. Y con esto miras, joder Pablo, parece que ChatGPT todo es malo, no tengo que utilizarlo para el negocio. No, ChatGPT es bueno y una herramienta súper potente, pero dejando a un lado todo lo que te he dicho, que creo que son errores que deberías saber y riesgos que estás corriendo y como mínimo deberías mitigar, deberías frenar, lo primero que te digo, como te he dicho al principio, quiero que sepas que al final del vídeo, y bueno, ahora ya te lo digo, en la descripción tienes un enlace para contratar una consulta conmigo y que en una videollamada, ves ahí el micro, en una videollamada, lo vemos, te asesoro, revisamos el caso, si tienes un conflicto, pues también puedo ayudarte y defenderte los juzgados. Trabajo en toda España, así que cero problemas. Eso quiero que lo tengas en cuenta si tienes un conflicto o si prevés que lo vas a tener. Ahora, Pablo, ¿cuáles son los tips? ¿Cómo debo utilizar correctamente ChatGPT para no arruinar mi negocio? Pues lo primero de todo, ChatGPT me parece súper top, súper potente para generar ideas en todo lo que tiene que ver con contratos, con lo que puedes negociar, con incluso ayudarte en la fase de negociación, de toma de decisiones. Creo que es muy bueno dándote ideas. Pero fíjate, al principio del vídeo he hablado del criterio. Quiero que el criterio humano esté aquí y todas las ideas estén por aquí, pero no las dejes entrar en tu cabeza y convertirse en verdades absolutas. Entonces, es muy bueno para la ideación, para ¡pum! Lluvia de ideas, poner cosas en la mesa, darte borradores de cosas o que tú a partir de ahí puedas trabajar y revisarlos con un abogado perfectamente, ¿vale? Muy bueno en la parte de ideación, muy bueno en la parte de descarte, de reflexión, vale, pues ahora tenemos muchas ideas, ahora vamos a trabajar con ellas, vamos a decidir, vamos a descartar lo malo y a quedarnos con lo bueno y vamos a ver por qué una decisión es buena, razóname, es decir, dame ideas de por qué debería tomar esta decisión o por qué esta cláusula es importante para mí o por qué debería rechazar una negociación si me proponen esto, ¿vale? Es muy bueno en la parte de reflexión, pero repito, tú tienes un criterio, tú conoces tu negocio, sabes lo que quieres conseguir con tu negocio, tienes tus objetivos, tus sueños, etcétera. Esto ChatGPT no lo puede saber. O sea, como mucho lo sabe un amigo, un familiar que te conoce de hace años, pero no lo sabe ChatGPT con la media hora o la hora y media o los 2 días que lleváis hablando en un solo chat, ¿vale? Importante lo que te he dicho de la descontextualización. No tiene el contexto suficiente como para tomar decisiones. Entonces, ten criterio, por favor. Y por último, lo tercero que yo creo muy potente en cuanto al buen uso que puedes hacer de ChatGPT es detectar áreas que tienes que regular en el contrato. Es decir, que tú puedas decidir o decirle lo que quieres hacer y él te pueda decir, oye, esto es importante regularlo o esto legalmente no se puede hacer o tendrías que asesorarte legalmente en este punto, ¿vale? Gracias a Dios te recomienda que te asesores cuando ve que estás metiéndote en un fango o en un barrizal, ¿vale? Entonces, muy importante. Yo creo que estas son las 3 puntos clave. Igual me puedes dejar alguna idea más en los comentarios, ¿vale? Y genial porque estás ayudando. Yo creo que la ideación, la toma de decisiones y sobre todo el reflexionar, el ver diferentes enfoques, los planteamientos y en tercer lugar lo que viene siendo detectar vacíos legales, errores o cosas que por lo menos que te diga ¡pum! Red flag, ¿vale? Y que tengas que revisarlo eso con un buen profesional. Eso es lo que yo te diría sobre todos los errores de un contrato y cómo utilizarlo bien. Porque como te digo, un contrato bien redactado soluciona tu vida, incluso permitiéndote meter ese contrato en el cajón y que no lo vuelvas a usar. Es decir, yo siempre digo, los contratos bien firmados son los que se guardan, no hay que leerlos cuando hay dudas, porque si tienes dudas es porque es algo que a lo mejor podías haber regulado y no lo hiciste y por eso cada 2 por 3 tienes que estar leyéndolo. Un buen contrato es aquel que escondes en un cajón y solo aparece el día que hay un conflicto. Y muchas veces cuando lo sacas dices, mira, qué bien estaba todo y les recuerdas a los otros que si hay algún problema que se acuerden de ese texto. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, en contratos y negocios digitales. Espero haberte ayudado con todo el conocimiento que tengo y la experiencia y por supuesto que si me necesitas, abajo te dejo para contratar una consulta. Que nos veamos, que trabajemos y que a partir de ahí tomes buenas decisiones.